Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre los termostatos digitales en equipos de refrigeración. Recordemos que la función de estos equipos está relacionada con el control de temperaturas en sistemas que lo requieran mediante el encendido y apagado del compresor. Entonces, por lo general existen termostatos de tipo mecánico y de electrónico con diferentes tipos de sensores, como veremos a continuación. Con respecto a los termostatos de tipo digital, estos no poseen sensores de bulbos, sino sensores de tipo NTC o PTC con display o pantalla. También posee parámetros programables y alimentación eléctrica. Con respecto a los contactos, para poder enviar las señales, poseen contactos tipo CNC, pueden ser CNA o tener uno CNC-NA. En algunos también poseen conexiones para comunicación con PC o con computador. Entonces se utiliza mucho en los sistemas comerciales de refrigeración, pero también pueden ser usados en sistemas domésticos. Y para poder dar la potencia a los compresores, por lo general trabajan conjuntamente con relés o contactores. Bien, algunos de estos equipos poseen temporizadores para control de tiempos de congelación o descongelación, dependiendo de la marca y el modelo. Entre las características que podemos encontrar en estos equipos es que poseen sensores de tipo PTC o NTC. La tensión de alimentación pueden ser DC o AC. Pueden tener programación de horarios. Algunos vienen con conexión a PC o a computador. Poseen diferenciales de temperaturas programables. Son precisos, compactos, amplio rango de temperaturas de operación, y también pueden tener alarmas por altas y bajas temperaturas. Hay que tener en cuenta que también pueden trabajar en modo de calefacción o en modo de enfriamiento, dependiendo de la marca. En cuanto a las partes de un termostato electrónico, podemos identificar aquí el sensor de temperatura. Podemos también ver aquí el display o pantalla con los botones de programación, como vemos aquí. Aquí tenemos botón de programación. Aquí tenemos dos displays, aquí tenemos un botón de reinicio. También podemos ver aquí otras características como los puertos de alimentación del termostato. Aquí están separados, aquí están juntos tanto los puertos de alimentación como las salidas de relé. Aquí tenemos los contactos de relé. También posee unos puertos para conectar el sensor, ya que viene conectado o solidario con la placa. También podemos ver que algunos poseen botón de reinicio. Aquí posee dos displays. En uno de ellos podemos ver la temperatura del set point y en otros aquí podemos ver la temperatura actual que muestra el sensor. Entonces son diferentes, como pueden ver, son de diferentes configuraciones, y también los parámetros son diferentes dependiendo del modelo. Bien, ahora vamos a ver los parámetros, entre ellos los parámetros de un termostato digital. Al igual que los del análogo, tenemos tres importantes, que es la temperatura de cutout o set point, donde es la temperatura a la cual los contactos del termostato cambian o conmutan, o sea que el contacto CNO, que es abierto, queda cerrado, y el contacto CNC, que es cerrado, queda abierto. En esta temperatura se debe apagar el compresor. También tenemos la temperatura de cut-in, que es la temperatura a la cual los contactos del termostato vuelven a sus posiciones iniciales o normales después de haber conmutado o cambiado por temperatura de cut-out. La temperatura de cut-in es mayor que la temperatura de cutout y es el valor de temperatura a la cual se vuelve a encender el compresor. Y recordemos que el diferencial o histéresis es la diferencia aritmétrica entre el valor de la temperatura de cut-in menos el valor de la temperatura de cutout, y siempre es un valor positivo. Bien, para entender estas temperaturas, aquí tenemos una simulación de un termostato digital donde tenemos la temperatura actual de recinto, que sería en este caso 30 grados Celsius, la temperatura de cutout o set point 0 grados, o sea que esta sería la temperatura a la cual el compresor dejaría de operar. El diferencial es de 5, que significa que el diferencial de 5 grados es la diferencia entre la temperatura de cut-in y cut-out. Recordemos que la temperatura de cut-in es mayor, lo cual implica que en este caso vamos a tener una temperatura de cut-in de 5 grados, igual que la del diferencial en este caso, pero eso nunca es, en este caso fue una pura coincidencia. Muy bien, significa que la temperatura de 5 grados será la temperatura a la cual el compresor volverá a activarse. Entonces vamos a ver aquí el ejemplo.
Cuando nosotros comenzamos a operar el equipo, como vemos aquí que el contacto vamos a verlo aquí, veanlo acá, CNC está cerrado, por eso pasa corriente al compresor y comienza a operar, veanlo aquí, y la temperatura comienza a disminuir. Cuando la temperatura llega a los 0 grados, este contacto va a cambiar. Vamos a verlo aquí. Ahora llegamos a los 0 grados, el contacto, veanlo aquí, cambia, y por tanto el contacto ahora CNC se abre. Por esa razón el compresor se apaga, igual que el ventilador aquí de evaporador, y el contacto CNO que estaba abierto ahora queda cerrado. Por esa razón aquí el piloto se enciende. Bien, debido a que el compresor ahora mismo no está operando, entonces la temperatura del recinto va a comenzar a subir, y cuando esa temperatura que detecte aquí el termostato llega a los 5 grados, que es la temperatura de cut-in, el compresor nuevamente volverá a operar. Vamos a ver ese ejemplo. Vean aquí ya en 5 grados, y el contacto del termostato volverán a sus posiciones iniciales. Entonces vemos aquí que el CNC está nuevamente cerrado y el CNO está nuevamente abierto. Por esa razón el compresor está aquí operando mientras el piloto esté apagado. Muy bien, entonces nuevamente cuando la temperatura llega a 0, nuevamente comenzará el ciclo, que el compresor se va a apagar y el piloto se va a encender, y así se va a mantener la temperatura del recinto, como vamos a analizar en el siguiente gráfico. Bien, en este caso vamos a ver un gráfico. Aquí tenemos nuestro termostato digital con un contactor que me va a alimentar al compresor, porque por lo general estos termostatos digitales trabajan con contactores o relé para poder mover las altas corrientes que traen estos equipos, dependiendo del modelo. Entonces en este caso vamos a comenzar de la temperatura inicial. Vean aquí, comienza a trabajar el compresor y va a llegar un momento en que vamos a llegar a una temperatura baja y el compresor se detiene. En este caso hemos llegado a la temperatura de cut out o set point, como habíamos hablado anteriormente. En este caso debe apagarse el compresor. Muy bien, entonces cuando se apaga el compresor, la temperatura del recinto comienza a subir. Vemos aquí, sube y va a llegar un momento en que nuevamente el compresor se va a encender. Vean aquí, como estamos viendo acá, y esa es la famosa temperatura de cut in, como estamos viendo acá, a la cual el compresor vuelve a encenderse porque los contactos del termostato vuelven a sus posiciones iniciales, y nuevamente va a seguir el ciclo. ¿Cómo así? Que en este caso la temperatura nuevamente va a bajar. Vamos a ver aquí, el compresor se va a apagar. Cuando se apaga, nuevamente el calor comienza a ingresar en el recinto, sube la temperatura y el compresor se va a volver a encender. Entonces al final vamos a tener que el recinto se va a mantener entre las temperaturas de cut out y las temperaturas de cut in, y esa diferencia entre ambas temperaturas, la de cut in menos cut out, es lo que llamamos diferencial o histéresis, que aquí lo vemos en esta gráfica. Bien, vamos a ver otros parámetros comunes de programación. Ya vimos que en estos equipos podemos programar el set point y podemos programar también el diferencial, pero vamos a ver otros. Aquí está, yo también puedo programar la unidad de temperatura, que se expresa en grados Celsius, grados Fahrenheit. Bien, aquí la temperatura de set point o cut out, muchas veces la podemos programar sin entrar un parámetro, pero en otros podemos verificarlo que también existe un parámetro para poder ajustar la temperatura de cut out o set point, que es la temperatura a la cual los contactos del termostato se abren para apagar el compresor. Aquí el diferencial o histéresis, como lo acabamos de decir, es un parámetro muy importante porque es el que me va a definir a qué temperatura se va a activar nuevamente el compresor. Por tanto, recordemos que lo que es el diferencial es la diferencia. Por ejemplo, si yo quiero que el compresor se apague en menos 2 grados y se vuelva a encender en 7 grados, la diferencia en 5 grados, disculpen, la diferencia entre menos 2 y 5 son 7 grados. Entonces me va a tocar ajustar en este caso el set point en menos 2 grados y el diferencial en 7 grados para que la temperatura de cut in sea 5, y de esta manera este compresor vuelva a encender. Entonces es muy importante tener esos conceptos bien claros, porque en la mayoría de estos equipos lo que me pide para programar es el diferencial, no me pide la temperatura de cut in, solamente el diferencial. Por esa razón debo tener pendiente o claro esos dos conceptos y hacer los ajustes respectivos.
También puedo ajustar el modo de operación del termostato. Hay algunos termostatos que pueden utilizarse como modo de enfriamiento o como modo de calefacción. Entonces, dependiendo del tipo, se van a comportar los diferenciales y la temperatura de set point o cut out. En este caso, vamos a trabajarlo como sistema de enfriamiento, pero se puede utilizar en calefacción, como por ejemplo para hacer incubadoras. Bien, seguimos con los parámetros. Tenemos otros parámetros muy importantes, que es el límite superior de temperatura de operación del termostato, y es el máximo valor de temperatura al cual podemos ajustar el set point o temperatura de cut out. Y el otro, que es el límite inferior de temperatura de operación del termostato, que es el mínimo valor de temperatura en el cual se puede ajustar el set point o temperatura de cut out. Entonces estos dos se programan al mismo tiempo y constituyen un rango en el cual no puedo bajar la temperatura de set point por debajo del límite inferior, ni puedo subir la temperatura de set point por encima del límite superior. Por ejemplo, si yo tengo en este caso un límite inferior de 5 grados y un límite superior de 10 grados, significa que el set point que yo quiero ajustar aquí en el termostato no puede bajar de los 5 grados ni puede subir de los 10 grados. Entonces lo puedo ajustar entre 5, 6, 7, 8, 9 o 10, pero de esos valores o ese rango no puedo ajustarlo. ¿Por qué? Porque estoy especificado o estoy limitando ese set point con estos dos valores que me justifican o me establecen un rango de operación. También otros puedo programar el tiempo de retardo de operación. Por ejemplo, es un tiempo de espera contados a partir de la energización del termostato. Pueden ser en segundos, minutos, durante el cual el termostato no va a hacer nada, ¿cierto? Solamente voy a ver display, pero no va a haber ninguna activación de su relé. A partir o finalizando ese tiempo es cuando el relé va a activar. Se utiliza mucho, sobre todo cuando tengo muchos altibajos de energía, para que las tensiones de la red se estabilicen. Entonces alguno puede tener este parámetro. Bien, seguimos con los parámetros. Puedo tener un parámetro de factor de corrección de temperatura ambiente o de corrección del valor el valor que me da de temperatura que me da en este display. En ese caso, si yo quiero una temperatura está muy baja, por ejemplo en este caso que aquí me marque 18, pero que el recinto realmente tenga 20, entonces en este parámetro ajusto un valor de 2 grados para que sumando al que esté aquí me dé el valor correcto. Pero también puedo utilizar números negativos cuando este valor está por encima del valor de recinto. Entonces esa es su función, para obtener unos valores bien estables y bien precisos. También tengo una alarma por alta temperatura de recinto espacio refrigerado, y es un valor de temperatura en el cual cuando el sensor lo detecta, en este caso para este tipo de termostato me aparecen 3H que me indican parpadeando, que me indica que tengo el sensor, que el recinto está por encima de la temperatura de alarma. Muchos de estos equipos se bloquean durante ese proceso, y lo que uno tiene que hacer es tomar el sensor que está por aquí, colocarlo en un ambiente de menos temperatura, vuelven nuevamente los indicadores de números aquí a aparecer y puedo ajustar los valores. Así como tengo una alarma por alta temperatura, también tengo una alarma por baja temperatura de recinto, espacio refrigerado, la cual también se va a presentar en caso que el recinto esté muy por debajo de la temperatura que yo ajuste o determine en este parámetro. Bien, ya por último, hay que recordar que cada termostato posee sus propios parámetros. Hay algunos que los tienen todos, hay algunos que tienen menos, y una codificación diferente. En algunos puedo aparecer con P0, P1, P2, P3, que en este caso, y en otros pueden aparecer C1, C2, C3, y en otros pueden aparecer otro tipo de codificación. Entonces es muy importante por eso leer el manual del equipo antes de instalar. Con respecto a las condiciones típicas de estos termostatos digitales, los hay de control y de potencia. Vamos a ver en este caso uno de control básico. Vemos aquí. En este caso tenemos un interruptor opcional. Muy bien, tenemos la clavija. Vamos a ver la conexión de la línea. Viene la alimentación, en este caso, del termostato digital. Vemos aquí nuestro pulsador NC, nuestro bombillo, correcto. Aquí yo hago un puente para el contacto del termostato, y el contacto del termostato me va a activar la bobina del contactor aquí, que me va a mover. Puede ser el compresor y otros componentes que vamos a ver a continuación. Bien, en este caso, esto para un equipo de heladera convencional sin ventilador de evaporador. Bien, vamos a ver, aquí tengo otro montaje, otro termostato. En este caso, equipo que posee ventilador de evaporador. Entonces, véanlo aquí. Vamos a darnos cuenta que tenemos un contactor para el ventilador de evaporador.
tenemos un contactor para unidad condensadora, podemos tener un temporizador opcional aquí y mantenemos nuestro pulsador, nuestro bombillo, y también tenemos un pulsador NO para el caso de los ventiladores. Entonces vean aquí nuevamente que el interruptor opcional está aquí, me va a alimentar aquí el termostato. Vean que hago un puente para alimentar el contacto del termostato, y el contacto del termostato me va hacia en este caso el pulsador y el temporizador para gobernar los contactores, tanto del ventilador de evaporador como de la unidad condensadora, y ellos se van a encargar de dar la potencia a los diferentes equipos, como vamos a ver a continuación. En este caso vamos a ver los circuitos de potencias. Vamos a ver aquí un sistema de contención de 120 a 60 Hz o 220 a 50 Hz. Entonces aquí tenemos los componentes. Vamos a ver acá, aquí tengo R y N, línea R, línea N. Aquí tenemos nuestro breaker o disyuntor y va a darle la potencia a los contactos de potencia de los contactores, como estamos viendo aquí. Tengo un contactor que me va a manejar el ventilador de evaporador o ventilador de evaporadores, y tengo un contactor que me va a manejar el compresor y el ventilador de condensador, tal cual como estamos observando aquí. En este sistema tenemos para operar tensión 220 a 60 Hz, en el caso nuestro, donde tenemos aquí un disyuntor o interruptor automático bipolar. Tenemos los mismos contactores que van a gobernar tanto los ventiladores de evaporador y la unidad condensadora. Entonces en este caso veamos aquí que vamos a trabajar con dos líneas vivas R y S, como estamos observando acá, y tenemos nuestro nuevamente repito, nuestro interruptor automático bipolar, pero ven que las condiciones son muy semejantes, son prácticamente las mismas. Este sistema también lo podemos obtener de otra forma, y es aquí donde dividimos las potencias del sistemas, y eso se justifica cuando tengo altas cargas. En este caso tengo un interruptor automático solamente para la unidad condensadora y un interruptor automático para los ventiladores de evaporador, como estamos viendo aquí. Estos estarían gobernados por un interruptor automático principal, en caso que se justifique la división de los sistemas como estamos observando. Bien, muchas gracias por la atención a este video y nos vemos en otro. No olvidar su like si les gustó el mismo.